Hemos venido hablando acerca de este tema, el llamado de Dios, el hecho de que somos gente con destino, con propósito, y dentro de esta temática del llamado queremos seguir añadiendo, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor ha venido hablando a nuestro corazón. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Samuel, el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar. ¿Quién estaba llamando? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Poderoso. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. ¿Quién estaba llamando? Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Habla, Señor, a nuestras vidas como solo sabes hacerlo, mi Dios. Silencia, Dios, las voces que nos rodean, que son contrarias. Y que sea tu voz, Señor, la que podamos escuchar en nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. He titulado esta mañana nuestro mensaje: el peligro de no reconocer la voz del que llama. El peligro de no reconocer la voz del que llama. Ciertamente vivimos en un mundo en donde abundan las voces que pretenden distraernos. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, a una persona llamada, es caer en el peligro de escuchar y seguir la voz equivocada. A diario somos desafiados para mantener o desafiados a mantener nuestro oído afinado para poder discernir la voz de Dios en medio de tantas voces que a veces parecen gritar más fuerte que la voz de nuestro Señor en medio de alguna tormenta. Nosotros decíamos y explicábamos aquí el día jueves cómo es que Dios todo lo que hace lo comienza primero con un llamado. Todo comienza con un llamado.
Entonces es importante entender, ¿verdad? Desde la creación fue Dios quien llamó a la luz que resplandeciese de las tinieblas. Fue Dios quien llamó a todos los que Él usó para hacer grandes cosas. Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y con aquel llamado comenzó algo maravilloso. Él fue quien le habló a Pablo camino a Damasco. Se le interpuso en forma de luz y allí le habló, y cuando lo llamó, su vida jamás fue la misma. En otras palabras, todo lo que Dios hace comienza con un llamado. Ahora bien, es importante que usted entienda que es de trascendencial importancia que usted y yo discernamos, podamos distinguir la voz de Dios de las voces que no son. Cuando usted está en medio de una grande tormenta, siempre pareciera ser que el ruido de la tormenta acalla o enmudece la voz de Dios. Cual sea la situación, pareciera ser que Dios deja de hablar cuando estamos pasando por algún momento difícil en nuestra vida. Mi desafío para usted en esta mañana, ya tarde, es que usted calle la voz del ruido que la situación ha venido generando, para que usted pueda comenzar a escuchar la voz que usted tiene adentro, que no es otra cosa que la voz refinada del Espíritu Santo, dispuesta a dirigirnos por encima de cualquier circunstancia. Nunca el ruido de afuera puede silenciar al ruido que tenemos adentro. En otras palabras, el león que está allá afuera nunca va a rugir más fuerte que el león que usted y yo tenemos adentro, porque el león que está con nosotros, en nosotros, es el león de la tribu de Judá, y ese sí que ruge. Creo que una de las responsabilidades dentro de mi trabajo como pastor es ayudar a la gente, a las personas que Dios me ha confiado, a identificar correctamente la voz de Dios en sus vidas. Y yo estoy convencido que escuchar la voz de Dios requiere de tiempo y requiere de adiestramiento. Entienda por favor esto, ¿ok? Escuchar la voz de Dios requiere de tiempo y de adiestramiento. No es algo que llegue simplemente con el regalo de la salvación. No porque hayas nacido de nuevo quiere decir que ya puedes distinguir, entender. Mire, mi hermano, una de las experiencias más maravillosas de toda mi vida, yo estuve ahí para el nacimiento de mis hijos, presente en la habitación, en el cuarto, y recuerdo que cuando nació Giovanni, tuve una experiencia maravillosa. Durante el periodo de embarazo de Ibelis, yo acostumbraba a sacar la guitarra y le cantaba a Giovanni y le hablaba, le hacía hasta poema, y todo el tiempo yo le hablaba. Él trataba de establecer conversaciones con él. Eso lo hice también con Adriana. Fue algo maravilloso todo el proceso, ¿verdad? De embarazo. Y cuando llegó el día de Giovanni nacer, recuerdo que cuando salió, el doctor le pegó su palmadita, Giovanni comenzó a llorar, y en un momento yo recuerdo que yo le hablo a Giovanni y le digo hola, y algo le dije, no me acuerdo, estaba muy emocionado, algo le dije. Lo que sí me acuerdo es que en el momento en que yo le hablo, Giovanni hace silencio y comienza a buscar mi voz. Oye, aquello para mí fue espectacular. ¿Por qué? Porque él pudo distinguir como bebé la voz de su papá que le estaba hablando. Pero entiéndame por favor, el hecho de que él podía distinguir mi voz no quiere decir que me entendía. Entonces él escuchaba un ruido que era un ruido familiar, un sonido que era un sonido familiar, pero no porque hubiese un sonido familiar ya yo podía pensar que era que me estaba entendiendo, porque un bebé reconoce la voz de sus padres, pero no necesariamente la entiende.
Esto es un gran misterio, ¿verdad? Porque el bebé comienza sin entender la voz, luego usted con tiempo y entrenamiento, eso es clave en el mensaje de hoy, entender la voz, tiempo y entrenamiento. Entonces, con el pasar del tiempo y de tu adiestramiento, porque tú le enseñas a tu hijo, ¿no? Y a tu hija a hablar y lo enseñas a conjugar verbos. Luego de un tiempo y de adiestramiento, tu hijo empieza a entenderte, comienza a escuchar lo que tú estás diciendo y a saber exactamente qué es lo que estás diciendo. Hay un misterio que cuando cumplen ya 13 años, vuelve otra vez a olvidársele el lenguaje que tú hablas y pareciera ser que estás hablando en otro idioma. Pero eso es conversación para otro mensaje, ¿verdad? Porque sé que es necesario. Pero entonces nuestro desafío como bebés espirituales, si es que no llevas tiempo sirviéndole al Señor, o si es que quizás sientes que pretendes querer escuchar la voz de Dios, pero sientes que solo escuchas ruido. El desafío es que no te conformes con el ruido. El hecho de que llegues a esta casa, ciertamente aquí se predica la palabra de Dios, pero no necesariamente el hecho de que aquí se predique la palabra de Dios significa que todo el que está sentado va a escuchar y a entender lo que Dios está hablando a su iglesia. Por eso es que en la misma Biblia, en varias ocasiones, ¿qué es lo que dice? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué lo dice? Todos tenemos oídos, pero no todos tienen la capacidad de poder escuchar. Mira qué interesante, cómo es que la Biblia describe a la gente que no puede escuchar. ¿Cómo es que le describe la voz de Dios? ¿Dice o no dice la Biblia que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas? Eso es lo que dice la Biblia, que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Eso a mí me es muy familiar. Yo recuerdo, yo nací en un pueblo llamado Ciales, es Montepuro, y la casa donde se crió mi mamá está literalmente al lado de un riachuelo, de un río, no un riachuelo, un río, el río Toro Negro. Y yo acostumbraba, cuando visitábamos ese lugar, caminar río arriba, y mi intención era descubrir las charcas. Y me pasaba descubriendo piscinas. ¿Tú eras otra? ¿Sí? Oh, muy bien. Entonces, mi mamá vivía en el 7º paso del río Collore. O sea, allá Tarzán se pierde. Entonces, mire, mi hermano, y yo descubrí un lugar donde es como tipo piscina, ¿verdad? El río, y más arribita está la caída de agua. Hay una cascada muy pequeña, pero es una cascada de agua muy fuerte, ¿verdad? Que va cayendo. Entonces, yo quería llegar hasta la cascada, y recuerdo el día en que por fin lo logré, me di cuenta, yo pensaba que cuando yo metiera la mano iba a encontrarme con una piedra, pero la cascada cayendo, meto la mano y seguía para allá adentro, y descubrí que había una mini cueva allá adentro. Entonces, yo inmediatamente, hablando de un mensaje de llamado, sentí el llamado a meterme allá adentro, a ver qué había más allá, ¿verdad? Entonces recuerdo que me meto para allá adentro, y con lo duro que me estaba dando el agua, porque no sé aquí quién se ha metido debajo de una cascada, ¿verdad? Eso es terrible. Me metí adentro y veo que cabía yo completito. Entonces me metí completo allá adentro, y es espectacular porque estás mirando ahora la cascada caer de la piedra por encima de ti, y tú estás aquí entre la piedra y la cascada. Y cuando yo leo en la Biblia que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas, yo puedo entender eso. ¿Por qué? Porque yo gritaba y yo no me oía. ¿Ok? El golpe de agua era tan fuerte que yo hablaba, y si gritaba fuerte podía oír algo como un eco, pero no podía distinguir a nadie, porque una vez me llevé a mis amigos, le dije, mira, les voy a enseñar esto, y yo me metí primero, y cuando ellos vieron que yo me desaparecía dentro del agua y ya ellos no me veían, empezaron a gritar, amén, y yo sabía que ellos estaban diciendo algo, pero no distinguía. ¿Por qué? Por el estruendo de las muchas aguas. Entonces, cuando la Biblia describe lo que es la voz de Dios como estruendo de muchas aguas, oye,
buscarla, por favor. Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Vaya conmigo un momento porque yo quiero mostrarte este principio. Apocalipsis 19, 6. Mire esto. Dice, después oí. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Yo creo que se traduce igual. Y oí como la voz de una gran multitud. Pero oiga bien esto. Este es el profeta hablando de su experiencia. ¿Ok? Quiero que entienda algo. Dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud. Todavía que no se podía distinguir. Luego dice, como el estruendo de una catarata. Y como el retumbar de potentes truenos. Pero esta es la descripción que el profeta le está dando a gente que no son capaces de distinguir la voz de Dios. Pero para ellos, que lo único que pueden escuchar es ruido, estruendo, catarata, él dice ahora, y exclamaban, y él le interpreta, qué lindo el profeta de Dios, interpretando lo que el Espíritu estaba diciendo, lo que para otros era ruido, para él estaba claro. Él decía, no, estaban diciendo aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Esto está maravilloso, ¿verdad? Entonces, quiero que usted entienda este concepto, porque cuando habla acerca de la voz de Dios, requiere tiempo y adiestramiento. Yo estoy seguro que Dios va a comenzar a hablarle aquí a personas de manera poderosa. De hecho, el deseo de nuestro corazón es que se cumpla, ¿verdad? El que Dios pueda comenzar a hablarle a cada individuo en esta casa de manera directa, de manera seria, de manera acertada acerca de lo que ellos están viviendo, acerca de nuevas direcciones, acerca de decisiones. El Espíritu de Dios que moraba en el apóstol Pablo es el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí también. El hecho de que él podía escuchar algo que quizás yo no pueda escuchar es porque realmente no estamos sintonizados en la misma onda. Usted va a ver este concepto todo el tiempo. De hecho, en la revelación de Apocalipsis hay tantas cosas que Juan está hablando acerca de la revelación que mucha gente no entiende, pero él, porque había algo en él, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Primero él habla, describe la voz de Dios y describe todo lo que estaba sucediendo y vuelve a describirlo en el principio de Apocalipsis como estruendo de muchas aguas. Luego dice que la voz era como de trompeta, o sea, era una voz que estaba retumbando. Oiga, mi hermano, pero ya en el capítulo 4 de Apocalipsis, entonces él comienza a traer interpretación de lo que para muchos era ruido. Él lo estaba viendo clara y contundentemente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 comienza él diciendo, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, le está describiendo a la gente que no podía oír la voz de Dios hablando conmigo, y ahora te trae la interpretación. Dijo, en otras palabras, ¿qué fue lo que decía la trompeta? Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán pronto. Y luego dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Está dando detalles acerca de lo que otros veían como ruido. Luego dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Luego dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Y luego dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, del que es, del que era
era y del que ha de venir. Mira la clase de revelación que está trayendo Juan. Lo que para otros era ruido, para él era un cuadro perfecto, un cuadro acertado de la visión de Dios que quería comunicarle a su iglesia. Lo que para otros es ruido, Dios lo puede revelar claramente. No tiene por qué haber confusión. Lo que Dios desea revelarte puede venir claramente si solo sintonizas a su voz. La Biblia nos muestra en esta historia que hemos leído cómo fue que Samuel al principio escuchó la voz de Dios, pero no fue capaz de identificarla. No fue capaz de identificarla como tal y requirió de la ayuda del hombre de Dios en su vida. Yo oro al Señor para que Dios use sus ministerios, los que Él ha establecido. Creo en el ministerio quíntuple, no debe haber duda de eso. En esta casa creemos que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores en ese mismo orden, con un propósito: ser usted y yo perfeccionados para toda buena obra. Pero los 5 ministerios no se pueden convertir en muletillas espirituales, no se pueden convertir en muletas, de que si no los tienes activados todos en tu vida, no vas a saber qué hacer. Yo creo que hay temporadas donde Dios te va a estar hablando, mi hermano, todo el tiempo. Yo recuerdo al principio, cuando yo tenía 16 años, a cada lugar donde me metía, Dios me estaba hablando a través de alguien, confirmando y reconfirmando el que Él me había llamado a pastorear, el que Él me había llamado a predicar. Yo recuerdo que Dios me hablaba, mi hermano, ponía la radio y había un himno que me estaba hablando directamente a mí. Cambiaba la radio, volvía otra vez el Señor a hablarme en otra emisora. Mi hermano, yo recuerdo una temporada en mi vida donde yo todo el tiempo escuchaba la voz de Dios. Y yo pensaba que así iba a ser todo el tiempo. El detalle está en que yo noté en que según yo fui creciendo en el Señor, fui adquiriendo conocimiento acerca de quién era Él, ya yo no necesariamente escuchaba voces externas de gente diciéndome y confirmándome cosas que ya estaban empezando a retumbar en mi espíritu. En otras palabras, ya yo no necesitaba que alguien me dijera: tú vas a ser pastor, porque yo comencé a amar la gente, aun cuando yo decía: es imposible que yo pueda amar a esta persona, porque realmente mira cómo eso, mira cómo se comporta. Pero ¿qué estaba viendo yo? Que la palabra que Dios había traído a mi vida a través de un profeta, a través de un pastor, a través de una canción, ahora estaba retumbando en mi espíritu de manera maravillosa. Yo estaba siendo guiado por Dios, a pesar de que no oía a Dios ya en la misma forma en que lo escuchaba en tiempos atrás. Entonces Samuel escuchó la voz, pero no la identificó. Hay 2 puntos que te quiero traer dentro de esto acerca del llamado. El primero, la voz o el llamado de Dios no está limitado ni a edad ni a experiencia. Entienda por favor que el llamado de Dios no está limitado a edad o a experiencia. Te puedo dar 2 ejemplos que son los 2 extremos. Jeremías, que Dios lo llamó y la excusa de él fue: es que soy muy niño, soy muy joven. Y el otro, Moisés, que Dios lo llamó. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado? 80 años. Imagínese usted, uno que se creía muy joven y el otro que ya estaba viejo. Pero mire qué interesante, los 2 en estos extremos. Jeremías, cuando Dios lo llama, le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Antes de todo, ya lo había hecho. Y él dice: pero yo dije, es que soy ¿qué? Muy niño. Y el Señor lo tuvo que corregir y le dijo: no digas
que soy un niño, porque la palabra que yo te dé, tú hablarás. A donde yo te envíe, tú vas a ir. No puedes entender que esto tiene que ver con edad. Tengo que recrear un verso que yo decía mucho cuando me enamoraba de chicas que eran mayores que yo, cuando era bien niño en la escuela. No importa la edad, tampoco la estatura. Si sabes que eres llamado, lo demás es basura. ¿Viste? Se puede modificar. Se puede modificar. Pero los dos pusieron excusas. Jeremías dijo, soy muy niño. Moisés dijo, soy gago. Soy tartamudo. Mira qué interesante. Que el llamado de Dios, una de las cosas que produce, es el querer dar excusas. En otras palabras, enterar a Dios de por qué no podemos cumplirlo. Y yo recuerdo la primera vez que Dios me habló acerca de mi llamado, yo caí al suelo diciendo, no, por favor, no. Y eso que no conocía a ninguno de ustedes. Una cosa profética, mano. Y yo decía, no, Señor, no. Y yo en quien pensaba era en mi propio padre. Y decía, yo fui toda la vida hijo de pastor. Desde que nací ya era hijo de pastor. Entonces decía, no, Señor. Pero el Señor seguía hablando a mi vida. Entonces, las excusas es algo muy natural. Pero ninguna excusa es válida. Uno le dijo acerca de su edad, o sea, no tengo experiencia. Pero el otro le puso su impedimento, soy tartamudo. No tengo experiencia. O tengo, mira, este impedimento, este otro impedimento. Dime, ¿tú puedes pensar en algún impedimento tuyo? ¿Ah? No, Señor, es que yo tengo una debilidad. No, Señor, es que yo llevo mucho tiempo lidiando con una situación. No, Señor, es que yo no sirvo para eso. No, es que tú tienes que entender que le servimos al Dios. Si Él te ha llamado, ¿tú te crees que Dios no está consciente de las cosas con las que tú estás lidiando? Si Él te llamó, entonces el llamado va por encima de tus impedimentos, de tus excusas. ¿Por qué? Porque Él no te está preguntando tus cualificaciones. A Dios no le interesan tus cualificaciones. ¿Por qué? Porque Él capacita al que Él llama. Porque el llamado de Dios sobre tu vida es el que te va a garantizar que vas a tener las herramientas para poder cumplir con la obra que Él te llamó a hacer. Número 2. Entonces, primer punto, es posible que pienses que el llamado esté limitado a edad o experiencia. No, no está limitado ni a edad ni a experiencia. Número 2, es posible servir a Dios y no identificar su voz cuando Él habla. Es posible servir a Dios, pero no identificar su voz, como le pasó a Samuel. Esto es debido a varias posibilidades. Es posible que tengas un auténtico deseo de no escuchar debido a miedos. Quizás experiencias en tu pasado. ¿Sabe cuánta gente yo he tenido que ministrar que porque los maltrataron en otros lugares llegan aquí y no quieren hacer nada porque es que están muy heridos? Entonces el pastor Abner hace varios años atrás decía, no te preocupes, quédate sentado, no hagas nada, descansa. Pero descansaban tanto que por ahí se me iban. Esa parte del pastor Abner ya cambió. Oh, te maltrató otro y allá le diste mucho trabajo y recibieron el beneficio de tu esfuerzo. Pues aquí vas a trabajar más en el nombre del Señor, pero te vamos a amar. ¿Por qué? ¿Por qué es que no podemos escuchar a veces por miedo? ¿Miedos a qué? Miedos a experiencias pasadas, miedos a un falso concepto acerca de Dios, porque piensas que soy tan débil y soy tan, iba a decir maraca sin pepa, pero a lo mejor no me entiendan. Soy tan, ¿verdad? Tan hueco, tan que si yo me llego a parar allá arriba, a la que agarre el micrófono va a caerme un rayo encima. O quizás no quieres
responder al llamado por malos ejemplos que has tenido aquí terrenales acerca de lo que es un ministro. Por favor, nunca te dejes llevar por los malos ejemplos terrenales. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Yo te puedo defraudar, pero el Evangelio y Jesucristo jamás te van a defraudar. Nadie puede defraudarte. Eso no solamente debido a un auténtico deseo de no escucharle a Dios por miedo, sino también debido a la falta de conocimiento. La falta de conocimiento produce muerte. ¿Muerte en dónde? Bueno, no es muerte espiritual, no me malinterprete, pero muerte en diferentes áreas. El no conocer a Dios va a producir muerte en diferentes áreas. ¿Hay alguien aquí que se ha visto en algún momento con un matrimonio muerto? ¿Con finanzas muertas? ¿Con relaciones paternofiliares muertas? El problema es que hay gente que solamente se conforman con ser salvos, no con la parte 2, que es el llamado particular. No entienden que la salvación es el punto de partida en su jornada por esta vida. Dios desea hacer algo contigo y Él deseó desde la eternidad hacer algo contigo, y para poder hacer algo contigo tenía que primero salvarte. Así que la salvación no es el fin, la salvación es el medio. La salvación es lo que Dios usa para luego traerte a lo que en sí es tu destino creativo en Él. Te salvé para que hicieras esto. Te salvé para que prediques. Te salvé para que cantes. Te salvé para que hagas algo en beneficio de este evangelio. O quizás haya alguien que no puede escuchar la voz de Dios por falta de discernimiento. Samuel escuchaba la voz. Lo que no lograba identificar era la voz del que hablaba. Identificaba el lenguaje, pero no identificaba al que habla. Qué terrible podría ser una vida en donde Dios lleva hablando por tanto tiempo, en donde el Espíritu Santo lleva trayendo directrices por tanto tiempo, y que la persona siga en lo mismo por tanto tiempo. Y para terminar, último punto. Es posible estar en el reino y no escuchar al rey. Busque Primera de Samuel capítulo 3 verso 7. Quiero leerte esto para terminar. Mira lo que dice allí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué? Revelada. O sea, pero por favor entienda cuál era el contexto. ¿Dónde era que él estaba viviendo? En el palacio del rey. Físicamente, ¿dónde estaba? En el lugar en donde estaba el arca del pacto, lo que tipificaba y representaba la presencia de Dios. Puedes estar en el lugar y perderte de la información y el contenido de lo que se está hablando. Puedes estar en este lugar, pero tu mente quizás esté en el parque. Tu mente quizás ahora mismo esté en la nevera porque tienes calor y te puedes estar perdiendo de lo que el Señor te está hablando. Mi oración a Dios es que tu cuerpo y tu mente armonicen, que entiendan en el lugar en donde estás, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a traerte discernimiento, a traerte palabra, a traerte directrices acerca de tu vida. Todo el tiempo la Biblia dice: el que tiene oído para oír, oiga. Esta mañana decíamos, yo escuchaba a un predicador, a un conferencista, que decía: mire qué particular y qué interesante, que de la manera en que Dios te creó, te dio una boca, pero te dio dos oídos. O sea que se supone que escuches más que lo que hablas. El problema con nosotros es que somos rápidos para estar hablando. ¿Por qué usted cree que el escritor sagrado dice: sed
prontos para escuchar y tardos para hablar. ¿Por qué? Porque generalmente lo que pretendemos es hablar primero. Si no nos gusta algo, si estamos... Nadie se queda, ¿verdad? Especialmente 2 o 3 hispanos que yo conozco por ahí, ¿verdad? No nos sabemos quedar callados. Empezamos a escuchar una palabra de consejo y porque nos incomoda. No, tú no sabes cómo yo me siento. Ay, qué fácil. No, es que tú no sabes lo que está pasando adentro de mí. Pero en el hablar nos estamos perdiendo de la oportunidad de escuchar lo que Dios está hablando. La idea detrás de esto, escucha lo que Dios está hablando a la iglesia. No todos oyen. No creas que porque tienes el equipo ya estás capacitado. Puedes tener el equipo pero no la frecuencia. Puedes tener el equipo pero no la sintonía. El escuchar le es dado a aquellos que son capaces de sintonizarse a la onda del Espíritu. Mi oración es que Dios hable a tu vida en esta tarde. Que sea el Espíritu, que no sea el pastor, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a tu espíritu en este momento acerca de decisiones, acerca de directrices. Que sea Dios hablando a tu vida acerca de la decisión. A lo mejor estás a punto de tomar una decisión y es posible que el Señor te esté hablando y te esté diciendo: alto, no tomes ninguna decisión todavía, quédate donde estás, no hagas nada. Quizás te está diciendo: rompe, vete, corre. Pero lo importante es escuchar. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ponte de pie conmigo en esta tarde, por favor, ya nos vamos. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor. Qué privilegio maravilloso tenemos en esta iglesia de poder, Señor, adorarte y de poder, Señor, recibir el consejo de tu palabra.